Hola, muy buenos días, tengan todas y todos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Haciendo Bien, ruido, gracias. maestro, con Eso. el término nosotres. ¿Cómo fue eso, Janet? ¿Cómo te fue con eso? Pues es que tenemos un grupo de WhatsApp, ya saben, ¿no? Todo el Ujú. mundo participa en estos, ¿no? Entonces les decía yo, hoy aprendí esto con mi profesor en comunicación, ¿no? Y pues fue así de, yo no pienso utilizar este término, además es totalmente eh, ¿cómo me decía retrógrado? No quiere decir absolutamente nada, es solo una moda y bla, bla, bla. Y dije, bueno, ya la misma cuestión, a lo mejor no tan fuerte, pero me pasó a mí, ¿no? Entonces les decía yo esa parte, así que sí hizo ruido. Vamos que sí, mira, hay diferente, todo lo que uno busca explicar siempre desde la vida cotidiana en general tiene explicaciones ya científicas, ¿no? Que se han estudiado. Y hay una teoría bien interesante que es se llama teoría de los marcos interpretativos. Y esta teoría nos dice que a la hora de comunicarnos, en cualquier tipo de comunicación, desde la más básica que tenemos con otras personas hasta ya procesos más complejos y estratégicos que abarcan desde la política, la economía o cualquier otro campo, cuando nosotros introducimos, y ayer los comentaba, una novedad en un grupo, una cosa nueva, si esta novedad no encaja dentro de sus marcos interpretativos de la realidad, de lo que se conoce que es correcto, de lo que se cree, valga la redundancia, genera resistencias, ¿no? Y entonces, cuando uno, y generalmente, si uno hace un autoanálisis muy crítico con uno mismo, dices, ah, caray, cuando yo me resisto, cuando alguien me dice una nueva cuestión eh, y yo no me identifico, una de nuestras primeras reacciones suele ser la negación, ¿no? Inclusive nos pasan muchas situaciones en la vida que no nos gustan. Lo primero es negarlo, es por qué a mí, por qué yo, por qué no sé qué historia, ¿no? Bueno, ahí no me quiero meter en cosas de la psicología que no es mi campo, pero tendemos a generar resistencias y entonces es muy común que este tipo de movimientos, ¿no? En la forma de comunicarnos, pues generen rechazos y demás, y es parte de nuestro proceso humano pues de culturización y de socialización, ¿no? Yo insistí ayer en esto y lo repito otra vez. Y no se trata de adoptar modas justamente, ¿no? Se trata de hacer siempre un análisis muy reflexivo y muy crítico y decir, a ver, yo por qué actúo desde donde actúo, inclusive, y en el campo de la política aplica para todo, ¿no? Yo por qué voy a votar a un determinado partido o a un determinado candidato, es porque es el que está de moda, es porque va en las encuestas adelante, o por qué lo voy a hacer, ¿no? ¿Desde qué lugar lo hago? Entonces, yo creo que la clave de muchas de nuestras acciones está en esa actitud que tenemos frente a la vida, que es justamente reflexiva, de evaluar por qué estamos pensando lo que estamos pensando, por qué creemos lo que creemos, por qué actuamos como actuamos. Bien, para iniciar o continuar el día de hoy, me gustaría antes pedirles, porque yo no consigo verles aquí, que quienes tengan cámara, por favor, puedan encenderlas para poder ver sus rostros, ¿no? Y saber que estamos justamente dialogando, que al final de eso se trata. No sé si es mi internet o es que no han podido ustedes encender sus cámaras, a veces sucede. Si hay algún inconveniente con ello, por favor, avísenme para no estarles aquí molestando, pero saber que están ahí presentes. Entiendo que esto del trabajo en línea y asistir en línea y hacer cosas en línea nos permite a veces hacer entre comillas, dos cosas al mismo tiempo. Es decir, podemos estar tomando una clase, pero al mismo tiempo podemos estar lavando los platos o recogiendo la casa o haciendo cualquier otra cosa. Y es muy interesante, ¿no? Porque a veces pensamos que con el hecho de estar con el volumen alto encendido ya está funcionando, pero hay una cosa que se llama atención pleno, ¿no? Que es cuando de verdad estamos enfocados o enfocadas o enfocades en lo que estamos realmente haciendo. Entonces yo les invito a que si les interesa que compartamos, pues estemos presentes. Vale, yo ayer me quedaba en esta parte de reconocer que tenemos un entendimiento, y lo repetíamos varios de ustedes, lo decían con sus intervenciones, que tenemos un entendimiento de la comunicación muy marcado eh, por la idea de transmisión y una idea de la comunicación conceptualizada de forma muy lineal, donde hay de este lado un emisor
o un emisor de un mensaje que dice algo, o sea, que tiene un contenido, algo que decir, que expresar a través de un canal, utilizando determinados códigos de lenguaje, y que está dirigido hacia un receptor, es decir, otra persona que va a escuchar este mensaje. Si nos fijamos, es una idea muy, muy lineal que ha durado más de un siglo. Ya estamos en 2022 y estos primeros planteamientos científicos de la comunicación se plantearon formalmente desde hace más de un siglo, ¿no? Con teorías muy, pues ya muy realizadas. Sin embargo, esta idea sigue permeando entre nosotros porque esta es la parte evidente de la comunicación, la parte de, es decir, este proceso no se niega, es necesario. Es necesario que haya ese proceso de emisores, mensajes, receptores, canales, ¿sí? Pero a medida que los estudios comunicativos fueron avanzando, diversos teóricos y estudiosos en este campo encontraron que en realidad la comunicación ocurre cuando se produce el encuentro, la interacción. Y ahí cuando se produce el encuentro, la interacción con el mensaje, con la otra persona, con todos estos elementos, es cuando la comunicación ocurre, es cuando se genera el sentido, el significado de las cosas. Es decir, el principio básico de esto sería que si esa interacción no ocurre y que si eso no nos significa nada, ese mensaje, ese contenido con el que interactuamos, no significa nada, nos tendríamos que preguntar, ¿aquí hubo comunicación de verdad? ¿O hubo solamente un proceso de transmisión de información? Es como si de repente llega alguien a hablarnos, voy a decir cualquier cosa porque yo no lo conozco, ¿no? Digamos de física simplemente, de una ley de la física muy, o de alguna teoría física que desconozca, y me explica con sus cálculos matemáticos que no entiendo nada, pues ocurrió comunicación ahí, probablemente va a ocurrir comunicación a un nivel, al nivel de decir, aquí hubo un acto, y ese acto yo no lo comprendo. Entonces, le doy sentido a mi existencia. O sea, la comunicación es esto, siempre existe, es decir, siempre existe de una forma o de otra. Sin embargo, la construcción del sentido, del significado, del entendimiento, de la comprensión de la cuestión, lo que hace que la interacción funcione, es lo que hace que el proceso comunicativo en nuestra sociedad, por ser seres sociales, emerja y funcione. Esto simplemente significa que en términos de una sociedad y en términos de la política, por ejemplo, para que la comunicación de verdad ocurra en todas sus dimensiones, y digo en todas sus dimensiones, porque con lo que acabo de decir ahora, que es necesario que haya un proceso de información, un canal, etcétera, etcétera, lo que quiero decir es que la comunicación es un proceso multidimensional, es decir, que tiene varias que es un proceso complejo que puede conllevar un proceso de transmisión, que puede llevar un proceso de información, es decir, que puede ser informativo, que quizá a veces alguien viene y me dice, oye, mañana tienes que estar en la oficina a las 10 o a las 9, y punto, yo no tengo que, o sea, el mensaje es nada más que yo reciba la información. Si yo hago o no hago el acto, va a tener consecuencias diversas, pero o sea, no importa, o sea, hay una dimensión informativa, yo te estoy informando qué necesitas hacer. Y hay un proceso final que termina que englobar todo esto, más allá de la transmisión, de la información, del contenido, que es el de la construcción de sentido, que es donde se da el encuentro, que es donde se produce el significado, que es donde terminamos de entender lo que nosotros solemos denominar como realidad, ¿no? Lo que normalizamos como lo que es real. Cuando entendemos simplemente nuestra taza, ¿no? Y entendemos que esto es una taza y que sirve para algo y que tiene un uso y que cuando la vemos en nuestra casa, en nuestra mesa, donde sea, en la oficina, donde esté cada quien, en un restaurante, sabemos que es una taza. Y entonces reconocemos este objeto, ¿sí? Como parte de nuestro proceso de socialización. Imagínense que de repente se encontraran en un país que nunca se imaginan y que de repente aparecen ahí donde hay objetos, lenguas, formas diferentes y están ahí totalmente perdidos, sin hablar ese lenguaje, sin hablar, sin conocer que todos los objetos que hay fueran diferentes, que las mesas tuvieran otras formas, que las sillas, etcétera, etcétera. Es decir, si están en un lugar donde no conocen lo que les rodea, que no les significa nada, ahí el proceso comunicativo se complejiza porque no van a poder encontrar significado, esa nueva realidad va a ser extraña, ¿sí? Entonces, a medida que ustedes empiecen a socializar en ese nuevo lugar, probablemente van a ir construyendo ese significado, se van a poder ir al encuentro con el otro y al encuentro con ese grupo y van a poder comprender sus procesos. Bueno,
pues en el fondo la comunicación creo que esto por lo menos, no que lo acepten como yo lo estoy diciendo, porque no se trata de eso, pero por lo menos me gustaría que lo piensen, ¿no? Y que lo piensen porque el modo en este caso en particular, y ahorita voy a avanzar hacia allá, sé que parece muy fumado, muy en el aire lo que estoy diciendo en este momento, pero quiero llegar a ese lugar. El modo en que nosotros entendemos los procesos comunicativos en una sociedad democrática, sí importa, ¿no? Sí importa porque de ese modo podemos definir las instituciones, las normas, las reglas, los mecanismos, los espacios de participación, los programas después, las estrategias con el que vamos a hacer que esto funcione en términos operativos, ¿no? Y que se lleve a la ciudadanía y a todos los actores y personas que participan en los procesos político-electorales. Bien, entonces cuando nosotros entendemos a la comunicación como este espacio de producción de sentidos, de diálogos, de significados, es decir, en la socialización para que haya significado, sentido, se tiene que haber un diálogo permanente, se tiene que estar pensando, hablando, cuestionando, compartiendo significados, sentidos comunes. Y en el campo de la política, esto es súper importante porque imagínense ustedes que estuviéramos en un entorno donde cada actor político, cada institución tuviera su propio lenguaje, su propio significado, su propio sentido, su propia significación de las cosas. ¿Cómo harían para organizarse, para ponerse de acuerdo, para tomar decisiones? Si cada quien tiene símbolos, signos distintos, es necesario entonces tener significados comunes. Por eso decía que el lenguaje es la base más importante de nuestra comunicación, es decir, necesitamos tener esos códigos comunes para poder luego entendernos y significar o resignificar, es decir, reconstruir o repensar o redotar de significado a lo que hacemos. Bien, para decir un ejemplo y quedarme claro con esto, en el caso de la participación política de las mujeres, hasta no hace mucho tiempo se consideraba en el campo de la política que el hecho de que una mujer ocupara un cargo público se le estaba dando, se le estaba otorgando esa prerrogativa para que hubiera una mujer dentro de un grupo de varones en el legislativo, o en un cabildo, etcétera, etcétera. Se le estaba como haciendo el favor, digamos, se le estaba dando la oportunidad. Afortunadamente, esa idea ha ido evolucionando y en estos momentos ya no se trata de que se le está dando la oportunidad, se trata de que se le está reconociendo un derecho. Entonces ya no sé, y en el momento en el que se le reconoce a un sujeto, a una sujeta, a una persona, un derecho, ya no se le está dando, se está reconociendo que tiene el derecho de ocupar un determinado lugar, una determinada posición. Entonces, si nos damos cuenta en este pequeño movimiento y en este ejemplo un poco bruto que yo hago, así sin ir a muchos detalles, vemos que hay una resignificación de la cuestión. Ya no se trata de darle a las mujeres un lugar, se trata de reconocerles el espacio que por derecho les corresponde. Entonces eso las coloca como ciudadanas en una posición diferente, ¿sí? En la posición de hacer cumplir un derecho, que no es lo mismo de merecer o recibir nomás porque yo te hago el favor. Aquí se trata. Entonces, esto por supuesto ha conllevado un proceso complejo y amplio, o sea, que lleva décadas, ¿no? Si se acuerdan ustedes, primero empezamos con las cuotas, luego vinieron otro tipo de mecanismos que han ido fortaleciendo este mecanismo de reconocimiento de derechos de las mujeres, este mecanismo de paridad, y vamos hacia la igualdad sustantiva, ¿no? Entonces, como ven, se trata de un proceso que en nuestra sociedad ha sido dinámico y que se va resignificando. Bueno, pues los procesos comunicativos se tratan de eso, de reconocer cómo determinadas cuestiones sociales con las que nosotros interactuamos van cambiando de significado para que así podamos comunicarnos mejor. Bien, desde este lugar yo decía ayer entonces que si consideramos a la comunicación como un proceso de construcción de sentido y como este espacio de encuentro en el que vamos resignificando las cosas que son de nuestro bien común, de nuestra sociedad, podemos definir y determinar acciones y mecanismos de acción ciudadana. ¿Y a qué voy con esto? Que como señalábamos el día de ayer, si pensamos desde un punto de vista teórico, en las democracias básicamente podemos encontrar dos modelos de comunicación principales. Un modelo que denominamos dialógico, que está enfocado justamente en generar espacios de diálogo, de encuentro, de interacción, de entendimiento,
entre los tres sistemas principales que hay en una sociedad y que interactúan comunicacionalmente hablando, que es el sistema político, con todos sus actores e instituciones, que es el sistema mediático, con todos los medios de comunicación posibles que existen, y a la ciudadanía. Sí, por supuesto, se trata de una clasificación que intenta pues, hacer operativo el entendimiento de cómo funciona la comunicación en estas democracias. Ese es el modelo dialógico. Y después tenemos el modelo propagandístico, que es el modelo que simplemente transmite información e ideas. Con base en esta diferenciación que hay en el campo de los estudios de la comunicación, yo les comentaba que nuestro actual modelo de comunicación político-electoral en México, pues se parece más a un modelo, se parece mucho más bien a un modelo propagandista, donde una de las principales formas de comunicación de los actores políticos en los procesos electorales es a través de los spots que se transmiten por los medios de comunicación, sobre todo audiovisuales. Y que consiste básicamente en mandar mensajes de 30 segundos construidos con las estrategias del marketing político a la ciudadanía. Y en este modelo de comunicación vigente, lo que sucede es que son los actores políticos quienes detentan el poder, los que básicamente tienen el poder de la emisión. Son quienes deciden qué decir, no solo, bueno, no solo se decide por qué canales, sino que también cuándo y también sus contenidos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un modelo de comunicación que concibe justamente, se llama así, modelo de comunicación política electoral, conjunto de normas y reglas que tenemos en el país, que básicamente tiene una visión de la comunicación muy lineal, muy de transmisión, donde los actores políticos envían información a la ciudadanía y ahí se termina. Nuestro papel ahí es un papel pasivo como ciudadanos, en el sentido de que nos tenemos que limitar a escuchar lo que los actores políticos tienen que decir, porque no tenemos formas y mecanismos contemplados en la ley que puedan permitirnos como ciudadanía a participar en ese proceso de diálogo durante los procesos electorales. Entonces, ¿esto por qué importa? Decía ayer, mencionaba un poquito, ¿por qué importa el modo en el que estamos entendiendo en nuestro país a la comunicación? ¿Y por qué importa el modelo de comunicación que tenemos en este momento? Bien, porque si nosotros consideramos que la política es también, esencialmente desde un punto de vista comunicacional, la política es un acto y un proceso de comunicación. Es decir, es necesario que para que exista la política, exista ese encuentro, ese diálogo, y el diálogo no quiere decir que estemos de acuerdo todos. Diálogo quiere decir que tenemos la capacidad de interactuar en un momento y un espacio determinado para conversar, discutir, discernir, diferir inclusive sobre un determinado tema, asunto que tiene que ver con la vida en sociedad. Entonces, si entendemos que la política esencialmente es eso, si le quitáramos a la política la comunicación, ¿qué sería, no? ¿Qué sería entonces si no tuviéramos esa capacidad de debatir, de dialogar, de discutir, de encontrarnos? No me importa si es de un partido tal o del otro, si nuestras ideas no, o nuestra ideología no es similar. Lo que se trata es que pongamos en algún momento en común y que inclusive tengamos la capacidad de decirme, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? En distintos procesos políticos. Entonces, si entendemos a la política desde ese lugar, podemos entender entonces que las reglas, las normas que definen este modelo de comunicación que tenemos, pueden ayudar o pueden entorpecer lo que tanto estamos deseando en términos políticos en este país y en muchos otros, por supuesto, que es el de la maduración democrática, el del fortalecimiento de nuestros procesos, de nuestras instituciones, de la participación de la ciudadanía, es decir, todas estas dimensiones que implican un fortalecimiento y una maduración democrática pueden verse fortalecidos o bien pueden verse disminuidos dependiendo de las formas y modelos de comunicación que tengamos, de cómo nosotros entendamos a la comunicación en estos procesos, porque a partir de ese marco comunicativo que tengamos, seremos capaces de diseñar mecanismos, formas, espacios de diálogo, inclusive contenidos, para poder seguir madurando democráticamente. Pero si nos damos cuenta de que esos modelos permanecen anclados
en formas poco democráticas, pues va a ser más difícil que esa maduración ocurra a más corto plazo y entonces, o que inclusive simplemente ocurran en mediano plazo o en algún plazo, es decir, se va a ir entorpeciendo ese proceso de maduración democrática si nuestros modelos de comunicación no son verdaderamente democráticos. Este es el punto, que nuestro modelo de comunicación actual podría ser más democrático todavía. Pero, como decía ayer, le falta una pata muy importante. Le falta la pata de la ciudadanía. Ya tenemos al sistema político que tiene acceso a los medios de comunicación, que tiene la facultad y el poder para decir determinados contenidos y poder difundirlos a través de los medios de comunicación, que también se les hace partícipe de alguna manera en este modelo. Y la pata de la ciudadanía como actor clave, principal de las decisiones políticas, sigue estando en un lugar de escucha solamente, ¿no? Y estar en un lugar de escucha, por supuesto, no quiere decir que nuestro rol no sea importante. Es decir, es importante, por supuesto, que tengamos esa capacidad de receptores de la información. Pero si además nosotros pudiéramos participar como emisores, como actores protagónicos de este proceso, pues es probable, muy probable que tuviéramos otro tipo de ciudadanía, ¿no? Quizá nos podríamos comprometer un poco más, quizá podríamos conocer mejor cómo funcionan nuestras instituciones, cómo funcionan nuestros procesos, podríamos tener más confianza, podríamos tener mejor rendición de cuentas, podríamos tener más transparencia, etcétera, etcétera, si estuviéramos más partícipes en estos procesos. Pero no estamos, ¿no? Y aquí es muy interesante porque formalmente, si ustedes se han leído la ley de partidos políticos y demás, se han leído toda la regulación que tiene que ver con la comunicación política en nuestro país, se van a dar cuenta que de modo explícito y de modo formal, ¿no? En la letra, en la ley, se van a encontrar que el objetivo de nuestro modelo es el de contribuir justamente a la democracia, ¿no? Sin embargo, este modelo, cuando habla de contribuir a la democracia en México, lo hace desde la perspectiva de los partidos políticos. Es decir, se diseñó en función y con base en las necesidades que en su momento identificaron los partidos políticos. ¿Sí? Entonces, no se consideró a los ciudadanos en esa construcción. Cuando uno lee la norma, se va a dar cuenta que los partidos políticos necesitaban espacio y acceso, cuando se hizo la reforma electoral, se necesitaban espacio y acceso a los diversos medios de comunicación, porque si recuerdan, antes de la norma, pues era necesario, antes de que se hiciera la reforma en 2008 y luego en 2014, el acceso a los medios de comunicación que tenían los partidos políticos era a través del pago de los recursos que recibía para las campañas electorales, ¿no? Tenían que comprar sus propios espacios en los diversos medios de comunicación y había precios y trabas diferentes. Entonces, cuando se hace la norma, lo que se decide es que sea el Estado el que reparta los tiempos y espacios, así lo determina el legislador y la legislatura. Y lo que sucede en este momento es que lo que se buscó resolver ahí fue cómo los partidos políticos podían acceder a los diversos medios de comunicación de manera más o menos equitativa, para garantizar la equidad en la contienda, para generar, pues digamos que quitarle un poquito el poder a los medios de comunicación de definir tarifas, costos, de darle acceso a unos candidatos, a otros candidatos, a unos sí, a unos no, y una forma más o menos democrática que se encontró, o más o menos justa, fue la de que el Estado repartiera estos tiempos en los distintos medios de comunicación. Y entonces básicamente lo que el modelo resolvió fue eso, un problema, una necesidad que en su momento tenían los partidos políticos, ¿sí? De acceder a espacios de radio y televisión. Pero en esa necesidad, y desde la mirada de los partidos políticos, no se observó, no se advirtió cómo era posible también hacer que la ciudadanía tuviera acceso durante los procesos electorales a este proceso comunicativo, ¿sí? Entonces, no se incluyó en la norma, ¿no? No quedó, no se consideró simplemente.
¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué los ciudadanos deberían de haber estado contemplados en el modelo político electoral? Bueno, porque se supone que estamos también en una democracia no solo representativa o deliberativa, sino que también es competitiva, ¿no? Y en una democracia competitiva, donde los distintos actores, eh, pues justamente eso, compiten por el acceso al poder público y a su administración y gestión, la ciudadanía precisa de una cosa fundamental para tomar decisiones, inclusive la decisión más básica, la decisión sobre a quién van a elegir para que les represente. Precisa de conocimiento. O sea, como ciudadanos necesitamos conocimiento. Conocimiento para poder justamente discernir, reflexionar y analizar qué opción política es la que vamos a elegir para que nos represente. Si nosotros no tenemos conocimiento sobre, uno, este aspecto que les decía, sobre por qué vamos a elegir a un determinado candidato, representante, candidata, etcétera, etcétera, a un determinado partido político. Si no sabemos cómo funciona el sistema electoral, si no sabemos inclusive, si hacemos un ejercicio muy simple en nuestro país, todavía hay una gran confusión respecto a cuáles son las competencias que tiene el INE, por ejemplo, y el Tribunal Electoral, ¿sí? Hay como, en la ciudad, entre el ciudadano común hay todavía mucha confusión en este aspecto, ¿sí? Entonces, si no tenemos conocimiento de cómo funciona el sistema electoral, de, y después, porque vamos a, en fin, así como estoy diciendo estos ejemplos, podrían ser algún otro aspecto muy particular del proceso, es decir, si no sabemos cómo las cosas funcionan, pues es más difícil, o se dificulta que tomemos decisiones bien pensadas, bien reflexionadas, ¿no? Si no conocemos, nuestras decisiones quizás se van a ir y forma parte de nuestra esencia humana, quizá pueden irse por las emociones, pueden irse, como decía ahorita Janet, por la moda, por las encuestas, por lo que nos dice un determinado medio de comunicación nada más, o por lo que nos dice alguien en la familia, pero si no hay conocimiento profundo de por qué vamos a elegir a alguien en principio, y si es más difícil tomar una decisión que consideremos correcta, ¿no? Es decir, si yo no conozco ni la plataforma política de un determinado partido, de un determinado candidato, qué intereses representa, qué fuerzas le acompañan, si un determinado candidato hace una propuesta política y la ciudadanía no tiene ni siquiera la capacidad de cuestionar la viabilidad de llevar a cabo eso que nos está proponiendo, durante el proceso electoral, la toma de decisión, el diálogo no se enriquece. Entonces, en una democracia competitiva, sí es necesario que exista no solo acceso a la información y el conocimiento, sino que exista ese proceso de diálogo y debate y de encuentro que propicie esa generación de conocimiento. Y uno de los grandes problemas de nuestro modelo es que eso no está, digamos, contemplado. Entonces, desde la reforma de 2007-2008, nuestra ley electoral básicamente instauró un modelo de comunicación que está basado en el marketing político y en el spot. Y esto tiene diversas consecuencias para la toma de decisiones, insisto, para la toma de decisión más básica, que es por quién voy a votar, a quién voy a elegir como mi representante, ¿no? ¿Y cuáles son algunas de estas consecuencias que tiene digamos, cuáles son las consecuencias que tiene que esté basado nuestro modelo de comunicación política en el marketing y en el spot? Hay diversas, pero antes de continuar me gustaría quizá escuchar algunas de sus intervenciones respecto a si ustedes consiguen identificar como dice no sé, en las últimas campañas que han vivido en el lugar donde ustedes habitan, o en alguna, esta idea de que nuestro modelo de comunicación política está basado en el marketing y en el spot. ¿Están de acuerdo con ello o no? Y si lo han podido ver y cómo, y para ustedes, ¿qué consecuencias esto ha tenido? Si han en algún momento reflexionado sobre ello. ¿Quién dice? Adelante, Sania, por favor. Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Yo creo, profesor, que efectivamente las campañas, yo creo que por lo menos en los últimos 3 procesos, sí se han basado básicamente en puras cuestiones de marketing y el uso de la tecnología, sobre todo pues, redes sociales. Sobre todo este último proceso, creo que es donde más impacto ha tenido. ¿Y cuál ha sido la magnitud? Pues que obviamente con quizás poco gasto, entre comillas, poco gasto de los partidos, han podido llegar a muchísimos más lados en un menor tiempo a como lo hacían antes. Entonces creo que sí ha tenido mucho que ver el uso incluso ahora se ha dado mucho el tema del uso de música, que también ha influido, y sobre todo temas que pues son como que muy pegajosos, ¿no? Para tratar de jalar al electorado, pues con eso. Gracias, gracias, Ania, muy amable. Alguien nos escribió algo en el chat y Juan Miguel González dice que, bueno, sí que los memes, ¿no? Bueno, los memes también son un fenómeno comunicativo muy interesante que cuando se hizo la reforma en 2007 primero, y luego 2007-2008, y luego 2014, evidentemente otra de las patas, otra de las faltantes que tiene nuestro modelo de comunicación actual es que no considera todo el ecosistema digital, ¿no? O sea, no se consideró todos los medios digitales, entonces entiendo que en una próxima reforma electoral que se esté trabajando va a tener que considerar estos aspectos, ¿no? ¿Qué pasa con las plataformas digitales? Si se van a tener que regular o no y de qué manera, lo cual es muy complicado, por cierto, pero, pero bueno, me gustaría seguir profundizando un poquito, además de lo que nos dijo Sania, si ustedes han podido advertir esta idea de que nuestro modelo está basado en el marketing y en el spot. ¿Y cómo es posible cómo es posible o cómo para ustedes ha sido posible ver esto, ¿no? O si simplemente puede que no estén de acuerdo, que les parezca que en realidad sí hay otras posibilidades de comunicación más profundas, más efectivas, o de plano sí se compran esta idea sin mucho problema, ¿no? De que tenemos este modelo basado en el marketing y en el spot. ¿O qué opinión les merece esto, no? O sea, ¿qué les hace pensar que tengamos este tipo de modelo de comunicación? Robert, adelante, por favor. Yo he observado, maestro, que, bueno, dije a todas y a todos, y a todos, he observado que el marketing sí aplica y sí ha logrado, digamos, ir supliendo esa campaña que hacían los candidatos y candidatas de los partidos políticos que le llamaban a ras de suelo, casa por casa. Los spots han penetrado mucho, pero antes decían los políticos, y tuve la oportunidad de pasar por algunos partidos, que era la mejor campaña política ir casa por casa, el contacto directo con las personas. Pero ¿qué pasa? Yo he observado que eso ya no funciona, sobre todo en la generación de jóvenes, porque a la hora que pasa la candidata o el candidato, el joven no están en casa, porque estudian, porque no están en la comunidad, porque no están en la villa, no están en el poblado, están en la capital, estudiando, trabajando. Entonces, para empezar, ya ellos no tienen ese contacto directo con las candidaturas. En segundo lugar, sí tienen el acceso a las redes sociales. Con el teléfono es una cuestión, una herramienta que tenemos acceso a muchas en momento real. Entonces yo creo que el marketing, desde mi punto de vista, sí impacta y pero ha impactado más en las juventudes. Por esa razón que yo le comento. Y los candidatos, las candidatas se han dado cuenta de eso y han viralizado lo que decía la compañera, algunas canciones, incluso ellos ya se producen su propio spot, se anuncian, se comercializan en sus propias redes sociales. Y yo creo que también las cadenas de WhatsApp han servido de mucho en las campañas electorales. Por ejemplo, ya hay quienes se dedican a hacer esas cadenas o ¿cómo llamarles? Padrones digitales de números telefónicos donde ellos puedan difundir una cadena y eso también ha penetrado. Yo creo que lamentablemente sí hay un sector de la población, al menos acá en Tabasco, hablo de mi estado, que sí no cuestionan, no profundizan en las propuestas de las candidaturas,
sino se van más que nada por los spots, por el tipo de comercio, por el tipo de estrategia que les plantea a través de los spots. Eso es lo que yo he observado por acá. Muchas gracias, Robert. Y en efecto, acabas de decir una cosa muy interesante, ¿no? Uno de los efectos que tiene este modelo actual vigente, que está basado en el marketing y en el spot, es que no genera una visión crítica de la realidad, no genera una visión crítica de los actores políticos. Es decir, no propicia, no incentiva esta formación cívica y electoral que te lleve a cuestionarte lo que te están diciendo. Es decir, no existe ese tipo de contenido porque como es un modelo que está basado en lo que podemos llamar el partidocentrismo, ¿no? En lo que le interesa a los partidos. Yo no sé si alguna de ustedes trabaje o forme parte de algún partido político, pero independientemente de ello, los partidos políticos deberían ser estas instancias también de formación ciudadana y democrática, ¿no? Tendrían que contribuir en estos procesos de fortalecimiento de la ciudadanía. Pero además de eso, el modelo que tenemos no propicia, no facilita, al estar basado en el spot y en las reglas del marketing solamente, no facilita esa actitud crítica y reflexiva sobre, ni entre los jóvenes ni entre las personas más adultas, ¿no? A veces es nuestro propio bagaje, nuestra propia formación, nuestro propio interés en la política, lo que nos permite cuestionarnos sobre lo que alguien nos pueda estar diciendo, pero no existe esa estrategia de base ya pensada de construir ciudadanos críticos y analíticos que estén atentos o que estemos siempre atentos, atentas, atentes a cuestionarnos lo que se nos está diciendo. Es decir, el modelo no per se no considera ese tipo de mecanismos de formación de ciudadanía para tener ese tipo de actitud alerta, ¿no? Que cuando yo reciba un mensaje que diga, ah, caray, esto que me está diciendo, o sea, no me gusta nada más o simplemente tengo argumentos para decir por qué algo no me parece correcto, por qué pienso que es incorrecto, o por qué no estoy de acuerdo con determinado candidato, es nada más porque forma parte de un partido político, o hay argumentos detrás con conocimiento para decir que lo que me está diciendo no puedo estar de acuerdo con él, aunque yo forme parte del partido político, que no sean solamente cuestiones ideológicas, ¿no? Que pueda ser también cuestiones fácticas de la ciudad, sobre la realidad y los problemas, los presupuestos, las cuestiones que importan en la sociedad en la que yo vivo, ¿no? Ese tipo de formación cívica y ciudadana no está contemplada en nuestro modelo. Entonces, como bien nos decía Robert, pues eso genera mucha apatía, una actitud poco crítica frente a los problemas que estamos enfrentando. Y al final formamos parte de esa sociedad y de ese grupo, y al final alguien nos va a representar. O sea, por más apáticos que seamos frente a los procesos políticos, al final nos van a afectar, alguien va a gobernarnos, ¿no? Y podemos decidir hacernos de la vista gorda y no participar y no interesarnos en estos procesos, o podemos también tomar el poder que nos corresponde y de manera activa y decisiva decir, bueno, a lo mejor no voy a participar en un proceso de deliberación, no voy a formar parte de algún grupo que esté discutiendo pero voy a emitir mi voto por la mejor opción, por la opción más informada, voy a generar, por lo menos en ese aspecto de mi participación, voy a tomar responsabilidad y voy a ser el protagonista. Pero ese proceso ni siquiera se incentiva desde el modelo de comunicación actual, porque lo que importa es transmitir mensajes de los partidos. Y los partidos no necesariamente hemos visto están interesados en, por cuenta propia, generar una sociedad más democrática, más informada, más analítica, que decida con argumentos, ¿no? Y ese es, como bien nos señalaba Robert, uno de los grandes problemas que tenemos. Juan Miguel, adelante, por favor. Buenos días a todos, compañeros y compañeras. Yo creo que como todo el marketing puede tener sus cosas positivas y sus cosas negativas. En sus cosas positivas, yo creo que está este factor histórico, ¿no? Que a medida de que pasa el tiempo, un buen marketing te puede dejar bien parado históricamente. Puede hacer que cambie la percepción que se tenía de tu gobierno. Ahora, también creo que fue muy importante la modernidad en el hecho de que siento yo que ya no es viable en estos tiempos andar gastando recurso natural, ya sea pancartas, ya sea un montón de hojitas que tienes que andar entregando que al final van a estar tiradas. Entonces, siento que el impacto ambiental es algo que
últimamente se están interesando mucho las personas y por eso es necesario que se utilicen más las redes sociales, ¿no? Que se utilicen más los medios de comunicación que son digitales. También yo creo que en su parte negativa pues están las encuestas. Aparte de toda la información basura que hay, hoy en día con las redes sociales cada quien saca una encuesta que puede decir lo que quiera y eso también genera mucha mala información, ¿no? Y también tengo que los debates, que al final de cuentas son una estrategia de marketing, en lo personal, muy en lo personal, no funcionan, porque los debates al final de cuentas los políticos van nada más a lucirse y a atacarse y no van a proponer algo. Al menos yo nunca me he fijado en un político que pueda proponer en un debate. Nada más. Muchas gracias, Juan Miguel. Fíjate que es bien interesante una de las cosas que acabas de decir, que en los últimos años muchos de los procesos que hay, que ahora tenemos en nuestra sociedad, se han modificado. Es decir, piensen que la última reforma electoral fue en 2014, ¿no? Y entonces el poder que en este momento tienen las redes sociales o redes sociodigitales no existía en ese momento, ¿sí? Ahora básicamente si uno lo desea puede hacer una campaña muy exitosa y más efectiva que a través de la radio y la televisión, que son los medios tradicionalmente incluidos en nuestro modelo, solamente utilizando redes sociales, porque está ampliamente demostrado que a través de hacer una campaña, a través de redes sociales, puedo ser más preciso, puedo ser más efectivo, puedo gastar menos recursos y puedo decirte a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, a cada uno, exactamente lo que ustedes necesitan escuchar de mí. Y de manera muy precisa y muy personalizada. Yo te puedo decir a ti, Francisco Javier, a ti, Cecilia, a ti, Rafa, a ti, Raúl, exactamente lo que tú necesitas oír de mí. Y te puedo diseñar entonces un mensaje muy específico porque a través de los distintos algoritmos que se utilizan cuando usamos redes sociales, básicamente puedo conocerte casi que hacerte un perfil psicológico de qué necesitas de mí. Y te lo puedo decir para que te lo creas, ¿no? Para que me lo compres, porque es lo que tú estabas necesitando escuchar de mí. Y entonces digamos que en términos de la política, hay algo que se llama la psicopolítica, ¿no? Que utiliza mucho la parte psicológica de quiénes somos, cuál es nuestro perfil. Pues las redes sociales han ayudado mucho con nuestro uso, con toda la información que nosotros dejamos cada vez que nos conectamos a internet, cada vez que entramos a un sitio, que usamos una aplicación, etcétera, etcétera. Vamos dejando un montón de datos que en cuenta nos damos, ¿no? Cada vez que le damos un like a algo, dejamos una información ahí sobre nosotros. No solamente sobre a qué hora nos conectamos, desde qué lugar geográfico estamos, sino cuáles son nuestras preferencias, nuestros gustos, hasta nuestros gustos más íntimos, ¿no? Que son de nuestra vida muy privada. O sea, hasta ese tipo de gustos es capaz de ser detectados por los algoritmos que se utilizan en las distintas redes sociales. Entonces, pues sí, hay una nueva realidad, un nuevo ecosistema, yo le llamaría, de medios digitales, que en su momento la norma actual está súper desfasada, o sea, porque no contempla nada, no considera nada. Sigue basándose en los spots televisivos o de radio, que cuántos de nosotros, yo por ejemplo, para ser muy honesto, tengo ya un par de años que no veo la televisión abierta, o sea, no he visto el noticiero de Televisa o el de TV Azteca, o llegué a verlo muy al principio de la pandemia cuando hubo el conflicto con Javier Alatorre y el secretario de Salud para ver por qué él le decía que no hagan caso, en fin, o sea, y ni siquiera vi en el canal, lo vi en un video de YouTube, o sea, es como, hay muchas personas que ya no estamos viendo la televisión abierta, por ejemplo, porque es más fácil ir a algún canal, conectarse a Wi-Fi en algún lugar y ver una cosa muy específica, ¿no? Entonces, esos medios, esas herramientas, esas formas, ya no están contempladas en nuestro modelo, entonces, pues está dejando fuera todas estas plataformas que tienen un poder impresionante, ¿no? En nuestra realidad y que no es que sean negativas per se, al contrario, se podrían utilizar justamente con estrategias de marketing adecuadas para formar ciudadanía en términos cívicos y electorales. Entonces, una cosa antes de continuar, el problema per se no es que nuestro modelo esté basado en el marketing y en el spot.
Esa podría ser una dimensión del modelo, pero no se tiene que agotar ahí. Y nuestro modelo actual ahí se agota, ahí se termina con yo emito spots, yo emito un mensaje y se acaba, ¿sí? O sea, el marketing no es el diablo, pues, no es la parte negativa per se. Un marketing bien encausado, podríamos tener un marketing con objetos sociales, políticos, de formación ciudadana, o sea, podría utilizarse como herramienta, como estrategia, pero la comunicación, y por eso he insistido con ustedes con esta idea, que por lo menos quiero que la piensen, ¿no? Que es, o que se la cuestionen, si no la piensen, la pueden aceptar o no, que entiendan que la comunicación no es solamente transmitir, ¿qué es lo que hace el marketing? Nos transmite un spot, y ahí se acaba, pero la comunicación es un fenómeno más complejo, que abarca el lenguaje, que abarca dónde se dice, cómo se dice, pero también que busca el diálogo en la sociedad. Y el diálogo es esta búsqueda de encuentro, de decir, ah, caray, ¿qué significa esto para mi sociedad? ¿Qué significa este mensaje? ¿Qué significa? ¿Me están formando o simplemente me quieren adoctrinar o simplemente me quieren convencer o simplemente quieren que piense de una manera? O también quieren que yo me cuestione lo que estoy pensando para que tome mejores decisiones. Eso es la comunicación, es un proceso más complejo, ¿sí? Multidimensional. Entonces, en efecto, el marketing, como bien decía Juan Miguel, no es el problema por sí mismo. El problema es cuando nuestro modelo se queda corto, ¿no? Que no va un poquito más allá y que no aprovecha todo este ecosistema de redes y que se queda en medios que no voy a decir que están obsoletos porque para muchas personas siguen siendo su principal medio de comunicación todavía, porque todavía en términos de la democratización o el acceso a la tecnología, tenemos muchas deficiencias todavía en el país, pero también ha habido un progresivo avance, ¿no? Entonces, justamente en una democracia lo que tenemos que hacer es considerar a todas y a todos y a todas en estos procesos. Entonces, hay que ir utilizando, actualizando las herramientas y ser más dinámicos. Vale, Alan, adelante Alan, por favor, y luego vamos con Cecilia. Hola, buenos días, compañeras, compañeros y compañeres. Bueno, en relación al tema que estamos ahorita debatiendo, por así decirlo, es evidente que el modelo de comunicación política al que estamos acostumbrados o hemos conocido históricamente ha evolucionado. Eso es evidente, ¿no? Creo que se puede notar de forma notable cómo hemos avanzado, tal vez algunas veces atinadamente, otras veces no. Sin embargo, considero que en este caso puntual, las redes sociales sí en algunas ocasiones han sobrepasado la normatividad con la que estamos actualmente, ¿no? Y un caso que me gustaría mencionarles, que yo estaba leyendo en estos días, es el caso de Game of Thrones, de un spot que se expuso en vía Twitter por parte de un candidato a la gobernatura en el estado de Puebla, donde pues exactamente utilizan una parte de la famosa serie, que creo que es bastante popular, y bueno, lo utilizan para promover al candidato, ¿no? Y lo que sucede es que el partido de Morena pues pone, impugna ante el tribunal, y bueno, ¿qué es lo que argumenta el partido? Que bueno, fueron los jóvenes del interior de su partido quienes propusieron la idea, ¿no? Y es donde nos podemos dar en cuenta que la participación de los jóvenes en los procesos electorales, hablando de campañas, pues bueno, todavía tenemos totalmente otras ideas, ¿no? Creo que venimos ya revolucionando muchísimo más ese viejo modelo político donde solo son spots en radio y televisión y en donde la ciudadanía solo es receptora. No hay este intercambio de comunicación y yo creo que este modelo no da pie ni da cavidad a esta reflexión para en realidad, pues, valorar quién es el mejor candidato, ¿no? Ahora bien, en el tema que mencionó mi compañero Juan Miguel en relación a los debates, difiere un poco. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis histórico de cómo se han venido desarrollando los debates, en este caso presidenciales, está claro y es evidente que nuestro último debate presidencial es un formato totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados en los anteriores. He tenido la oportunidad de ver debates presidenciales más viejos. Yo tengo 26 años y bueno, hice como un histórico y es evidente que el último debate presidencial presentó totalmente un formato nuevo, un formato que yo creo que presta a esta reflexión a la que tenemos derecho todos los ciudadanos para lograr decidirnos por el candidato que mejor nos convenza o mejor nos convenga, ¿no? ¿Qué es lo que considero también? Que bueno, en ese sentido, nos hace falta normalizar más el debate.
Creo que el mexicano no está acostumbrado a este tipo de ejercicios y nos hace falta normalizarlo más. Yo creo que desde las escuelas, primaria, secundaria, el medio superior, para que tengamos más conciencia sobre esto. Yo creo que tenemos derecho a tener una calidad de debate y considero que en este sentido sí hemos avanzado y se puede, obviamente, mejorar aún más. Eso es todo. Muchas gracias, Alan. Bueno, sin duda, en efecto, ¿no? Podemos considerar que tú tienes 26 años, yo tengo 43 años, y ha habido una evolución muy significativa de la forma en que se hacían los debates, ¿no? Siempre muy acartonados, llegaba el candidato ya con un discurso preestablecido, y en realidad ni debatía con el otro candidato, es decir, podía llegar a hacer alguna mención de alguna frase, de algo, pero cada uno llegaba ya con su estrategia bien armada, de que entonces se llegaba a pronunciar un discurso, ¿no? Y ahí en ese encuentro televisado no ocurrían esos choques necesarios de puntos de vista entre candidatos. Miren, Alan nos decía una cosa muy interesante, que nos falta normalizar más el debate. Y normalizar el debate implica también una cosa, implica reconocer, y lo voy a decir esto desde un punto de vista muy comunicacional. Yo les he dicho y he insistido mucho aquí, que hay que ver a la comunicación como un proceso de diálogo, ¿sí? Como un proceso de encuentro. Y el encuentro no quiere decir que todos tengamos que estar de acuerdo en lo mismo. Quiere decir que simplemente interactuamos en un momento dado. Y que en esa interacción nosotros vamos a ir transformando, discutiendo las necesidades sociales. O transformando las necesidades sociopolíticas, porque estamos hablando de ese campo aquí. Y hay que entender una cosa muy importante. La política es conflicto. El conflicto es la existencia de dos puntos de vista diferentes. De hecho, hay muchos teóricos que de entrada plantean, a ver, la naturaleza humana, de entrada, es la naturaleza del conflicto, de la diferencia, ¿sí? Porque cada sujeto, cada persona tiene una visión específica. Nadie puede vivir ni ver el mundo como tú lo ves, porque tienes tu propia historia, tu propio recorrido, tu propia subjetividad. Eso es el punto de vista de la psicología, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del constructivismo social, nos dice que toda esa historia psicológica que cada una de nosotros trae, nos permite interpretar y significar diferente. Entonces, por eso es importante que después, en términos ya de comunicación, tengamos códigos comunes, lenguajes que nos permitan más o menos entendernos, ¿sí? Que sepamos que nos estamos refiriendo a los mismos objetos, situaciones, personas, y que construyamos un significado que todos podamos, todas comprender. Sin embargo, al final de cuentas, ese proceso es muy, aunque es muy social, también es muy individual, porque ocurre en mi propio proceso mental. Entonces, una cosa que deberíamos de entender muchísimo en el campo de la política es que el conflicto es inherente, ¿sí? Que podemos tener puntos de vista distintos y que está bien, que no pasa nada. El asunto es que podamos tener la capacidad, las normas, las reglas, los procedimientos para, en un momento dado, discutir nuestros puntos de vista diferentes e inclusive llegar al punto de decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo, y que tú me digas, ¿sabes qué? Yo tampoco. Ok, llegamos al punto de que estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, que nuestras propuestas y plataformas políticas son opuestas, son distintas, que no hay punto de encuentro, un punto común en nuestras visiones políticas, y está bien, y que cuando gobernemos, cada uno va a gobernar desde su lugar, y que va a ser la ciudadanía, por ejemplo, la que va a definir. Entonces nos falta mucho normalizar esta parte, ¿no? Esta parte de decir, es normal que haya conflicto, es muy normal. Lo que tenemos que hacer entonces es dialogar ese conflicto, dialogar ese punto de vista distinto, y sí, desde el punto de vista de los debates, se puede mejorar, ¿no? Podrían ser más dinámicos y hacer que efectivamente esas diferencias se hagan latentes para que cuando yo como ciudadano las observe, pueda definir, esta es la opción que a mí más me conviene. Quizá porque yo estoy ideológicamente más afín con esta propuesta y creo que es la que más me beneficia a mí, y a mi barrio, y a mi ciudad, y a mi país. Entonces, cada uno podría decidir a partir de la expresión del conflicto también. Entonces, eso es algo que sí nos falta muchísimo normalizar y aceptar y reconocer que es parte esencial del debate, de la política, ¿no? Y de la discusión y de la producción del diálogo. Cecilia, por favor, adelante. Gracias, buenos días. Yo coincido con la parte de que las redes sociales nos sirven muchísimo en periodos electorales como forma de
difundir las campañas digitales, pero estamos hablando de un sector joven. Las redes sociales las están utilizando mayormente las personas desde los 15 años de edad hasta los 35, 40, pero ¿qué está pasando con las personas adultas mayores que todavía no tienen la facilidad de acceder a las redes sociales? A las personas mayores les es más fácil consumir información por la televisión, el radio, periódico, los medios tradicionales. Así es que todavía tenemos muchos retos en cuanto a la difusión de campañas digitales en las redes sociales, ya que si estamos hablando de un gran alcance, estamos hablando también de un menor sector de población. También hablar de redes sociales y hablar de acceso a Internet es hablar desde nuestro privilegio como jóvenes y como personas que tenemos acceso a estas redes. Porque ¿qué está pasando con la periferia, con las comunidades rurales? Que el acceso al Internet, a la información para ellos todavía es muy difícil. Y recuerdo que en esta pandemia los orilló a adquirir un equipo de celular, de computadora, con mucha necesidad para que la niñez pudiera acceder a sus clases. Si bien estaban pasando por televisión, habría que complementar con lo que sus profesores y profesoras decían por las redes sociales. O sea, como que todavía queda mucho por hacer por la periferia, por el acceso a la información de todas y todos y todes en nuestro país, ya que les repito que si estamos hablando de campañas en redes sociales, estamos hablando de nuestro privilegio y hay mucho que hacer por nuestras comunidades. Y si bien las comunidades aún están entrando con mucho trabajo al mundo de la tecnología, hay todavía los spots y la propaganda tradicional es lo que está llegando a ellos sin poder tener otro medio, otra fuente para comparar o para criticar y para crear una decisión, un criterio a la hora de ir a votar. Así es que yo creo que hay que enfocarnos más en ellos, que no hay que centralizar tanto la información, hay que buscar medios para que a todas nuestras comunidades esté llegando toda la información. Y ya sé que es un reto muy grande, pero habría que encontrar la forma para que integrar a las comunidades, no hay que centralizar tanto la información. Es cuanto. Muchas gracias, Cecilia. En efecto, ¿no? A veces se nos olvida que somos un país muy diverso, pero sobre todo, y también, muy desigual. Y es bien interesante lo que dices, porque el hecho de que estemos aquí conectados todos nosotros, implica que tenemos un privilegio, en efecto. En este país es un privilegio tener acceso a Internet, tener un teléfono celular, inclusive con el que podamos formar parte de un grupo de WhatsApp, de Facebook o de lo que sea, es un privilegio al que no todas las personas tienen acceso, por cuestiones de dónde se ubican geográficamente, por cuestiones económicas, también por cuestiones de alfabetización, ¿no? Tenemos un problema grave también de alfabetización digital. Es decir, no solo está la parte socioeconómica de personas que están en comunidades rurales o en zonas geográficas o dentro de las zonas urbanas mismas, donde no tienen condiciones para tener acceso a tecnología. Está también el problema de quienes sí tienen el privilegio de acceder a tecnología, cómo usarla, ¿no? Como es el caso de muchos adultos mayores. Es decir, yo creo que muchos de nosotros conocemos a personas familiares, tal vez la abuela, la tía, nuestros padres, ¿no? Que se les dificulta, si tienen una computadora o un teléfono, cómo poder usarlo. Que inclusive es muy fácil que caigan en estos temas de fraudes porque le dieron un like o un acceso a algo que alguien les envió fraudulento y se les metió un virus en la computadora, o, en fin, y eso genera problemas en su vida y demás. O sea, tenemos también un problema grave de alfabetización digital, de conocer cuáles son los beneficios y los peligros de tener el acceso a estas redes, porque no todo es blanco o negro, no es como una escala de grises en la que estamos navegando. Yo creo que muy pocas veces quienes tenemos acceso a la tecnología somos realmente conscientes de lo que implica estar acá,
O sea, se nos olvida que cada vez que, lo que decía hace un momento, que accedemos a algún sitio, que usamos una aplicación, en realidad estamos dando información sobre nosotros, sobre cómo usamos nuestro tiempo, inclusive sobre por dónde circulamos diariamente en una ciudad. O sea, nuestro teléfono tiene un GPS y que a veces nos damos cuenta o no, a través de alguna aplicación, vamos dejando un rastro por donde nos movemos físicamente. Y eso puede ser digitalizado y eso de hecho se utiliza para hacer, sin que lo sepamos muchas veces, estudios o perfiles de cómo se mueve la gente en una ciudad, por ejemplo. Ahora en la pandemia eso se ha utilizado muchísimo para saber y definir dónde puede haber como espacios de contagio en las zonas urbanas, dónde y a qué hora se aglomeran personas, qué día, y se puede saber exclusivamente qué personas se aglomeraron en un lugar determinado, ¿no? Siguiendo el rastro de sus teléfonos, que puede ser obtenido de manera, digamos, legal, autorizada, o no. Cada vez que ustedes dijeron aceptar a los términos y condiciones de una aplicación, pues aceptaron. ¿Cuántos leemos realmente las 5, 10, 15 o 20 páginas de condiciones? La verdad que no. O sea, y me confieso, también a veces digo, ay, no, qué flojera, ¿no? Sí, acepto, quiero tener el WhatsApp en mi teléfono. O sea, que Facebook sepa y haga mi perfil por donde estoy, por donde me muevo y que utilice los datos como quiera, ¿no? Ese es un tema por un lado. Y el otro, en efecto, tenemos un problema muy fuerte insisto, de democratización de la tecnología. O sea, no todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Quienes estamos acá somos unos privilegiados dentro en este país, ¿no? Y es cierto que con la pandemia aumentó el uso, no solo del tiempo que permanecemos conectados a las redes, sino también de la adquisición de equipos y dispositivos tecnológicos. Pero todavía hay un sector importante de la población que no tiene acceso a ellos. Y aquí hay otro aspecto muy importante, que quienes no tienen acceso a ellos suelen ser personas que están en condiciones menos favorecidas tal vez que nosotros, ¿no? Y justamente estas personas que están excluidas del acceso a la tecnología muchas veces se ven también excluidas de los procesos de participación política. Y es aquí donde digo, a ver, los excluidos ya de procesos de participación y de información política ya están excluidos, pero encima, y regresando a nuestro tema, que es el modelo de comunicación política y las formas que tenemos y cómo esto impacta en la vida democrática, encima nosotros los dejamos con el modelo del spot y del marketing tradicional. Entonces los excluimos cada vez más porque no les damos chance de participar, los convertimos en receptores de los mensajes de los partidos y nada más. Entonces a los excluidos se vuelven más excluidos porque quienes tenemos acceso a la tecnología quizá interactuamos con los spots de la radio y la televisión, pero además, si queremos, podemos participar en foros de diversas plataformas, llámese foros de WhatsApp, foros que se organizan por instituciones, en Internet, por ejemplo, o foros que ocurren en Facebook, o en alguna otra plataforma, o en una discusión en Twitter, o le podemos escribir un Twitter al candidato y decirle, oiga, lo que usted está diciendo acá realmente no es mentira, es una mentira, porque yo vivo en esta ciudad y eso que usted propuso no se ha cumplido por su partido durante décadas. Entonces tenemos esa posibilidad de interpelar. Aunque no está contemplado en el modelo, nosotros podríamos hacerlo si queremos, o sea, podemos participar, o simplemente cuando nosotros compartimos información sobre un problema o sobre un candidato, estamos también participando en esos procesos activos de compartir información para tomar decisiones, ¿no? Entonces tenemos la capacidad de hacerlo desde nuestro lugar, y de hecho muchos seguramente lo hemos hecho, ¿no? Hemos recibido, compartido durante un proceso electoral, si nos interesa, compartimos información en nuestros grupos familiares, laborales, amistosos, sobre un determinado candidato o candidata. Hay grupos donde decimos, no, aquí no se habla de política. Y hay otros grupos en los que sí podemos, en nuestros grupos de la escuela, o de trabajo, o qué sé yo, ¿no? Cada uno sabrá, cada una. Pero podemos hacerlo y podemos, ahí es donde entra nuestro rol activo, es decir, ¿sabes qué? Yo conscientemente veo que este candidato está diciendo cosas que no son verdad en mi comunidad, en el lugar donde yo habito. Entonces, a veces tomo esa decisión, a veces por enojo inclusive. Y pero ¿cómo es posible que no sé qué, que no sé cuánto? Y me pongo a distribuir información entre mi grupo cercano. O a veces porque realmente me preocupa que alguien esté difundiendo información falsa. Por ejemplo, digo, no puede ser, esto es falso. Y tomo la decisión de compartir información que yo considero verdadero para que las personas tomen una mejor decisión. Entonces, esas son formas de participación también. Que quienes tenemos el acceso a la tecnología podemos hacerlo, ¿cierto? Entonces, esa es una forma, o sea, no está contemplado en el modelo que existe, pero se puede hacer. Y lo hacemos, de hecho. Leti, adelante, por favor.
Muchas gracias, buen día. Bueno, entendiendo que estamos hablando del marketing político como un proceso de comunicación y entendemos que es a través del diálogo, mediante o sea, pretendemos hacer llegar nuestro mensaje al electorado, entendiendo que el marketing pues es una estrategia de mercado, ¿verdad? Y entonces entenderíamos que el electorado es nuestro mercado. Entonces tiene que partir de un análisis de ese mercado para definir nuestra estrategia de comunicación. De tal manera que las redes sociales y los medios de comunicación son solo una parte de cómo vamos a hacer llegar esta comunicación o este mensaje al electorado. Entonces creo que la estrategia de marketing político tiene que partir de un análisis de ese electorado y de cuáles son las diferentes estrategias que vamos a implementar para hacer llegar nuestro mensaje al electorado. Si bien es cierto, la estrategia de aire que incluye los medios de comunicación y las redes es fundamental, dado el avance tecnológico y las condiciones actuales de la sociedad, incluso en términos de seguridad o de inseguridad y de violencia. Hoy no es fácil que un ciudadano te abra la puerta para que le hagas llegar el mensaje de tu candidato, por ejemplo, o si tú eres la propia candidata, no necesariamente te abren la puerta, pues por todas estas condiciones de inseguridad que estamos viviendo en el país. Entonces tenemos que diseñar estrategias distintas y bueno, los medios de comunicación y las redes sociales han facilitado mucho esta parte, pero no es lo único, porque dentro de la estrategia de marketing incluso se debe contemplar el propio mensaje, la construcción del discurso, la imagen del candidato o de la candidata. Y entonces todo eso es parte de esta estrategia de marketing y que no necesariamente todo es redes sociales y medios de comunicación, ¿no? Que sí son la vía en este momento más frecuente y más recurrente para hacer llegar nuestro mensaje, sí, pero hay otras estrategias en las que va inmersa esta estrategia. Entonces yo creo que tiene que verse de manera mucho más integral. Muchas gracias, Leti. Efectivamente, miren, ese es el punto al que vamos a avanzar. Decías algo muy importante, ¿no? El marketing finalmente tiene sus fundamentos en el mercado, ¿no? La venta de productos y servicios. Y el marketing tiene una bondad muy interesante, ¿no? Que para que una campaña de marketing sea efectiva, realmente necesitamos conocer a quién va dirigida y cuáles son sus características, sus intereses. Necesitamos hacer un estudio muy detallado de edad, condición socioeconómica, preferencias de todo tipo, ¿eh? O sea, desde su ideología y hasta sus preferencias sexuales a veces. Le digo, o sea, el marketing se puede meter hasta en la cosa muy íntima de la persona, porque entre mejor conoce al mercado, a quién va destinado un producto, más posibilidades tiene de que su mensaje sea más efectivo y de que la persona consuma ese producto. Entonces, cuando se traslada el marketing a la política, lo que hace es justamente esto, conocer muy bien al electorado, conocer muy bien cuáles son sus características, y por eso decía hace un ratito, saber qué necesita escuchar de mí como candidata y candidato para poder ofrecerle y para inclusive venderle la imagen que yo quiero que vea de mí. Quizá ni siquiera es mi imagen real, ¿eh? Pero yo, sabiendo lo que ese electorado quiere, yo puedo construirme esa imagen y puedo ofrecérsela, porque es lo que necesitan de mí. Entonces, esa es una de las grandes, en términos efectivos y demás, bondades del marketing, que nos ayuda a conocer muy bien al público al que está dirigido o al que se quiere dirigir para darle exactamente lo que nos está pidiendo. Entonces, eso tiene diversas consecuencias que ahorita vamos a adentrarnos en ellas para la política y para la democracia, ¿no? Que es el punto de por qué es necesario repensar nuestro modelo actual, pero José tiene la mano levantada y por favor, José, adelante. Ahorita vamos con Janet. Buen día, doctor. Buen día a todos y a todes también. Bueno, yo creo que en cuanto a la cuestión de información, en lo personal, debo tomar algún aspecto importantísimo, ¿no? ¿Dónde se genera la información? La información creo que va de abajo hacia arriba, porque cuando nos llega a través de los medios o a través de cualquier red, esta información ya está transformada. Es decir, ¿qué tan confiable puede ser esa información?
para lo que aquí en clase queremos conceptualizar también. El otro aspecto de lo que acaba de comentar con respecto a la aplicación del marketing o de la psicología política, ¿no? Del comportamiento y de la conducta de la gente. Ya dio algunas recomendaciones en cuanto a la edad, población, etcétera, y a quién va dirigida ese tipo de información para captar gente que quiera consumir determinado producto. En este caso, político, ¿cómo sería posible que un candidato o candidata pudiera llegar a la población? Reitero, ¿no? Si yo no conozco a mi población desde abajo, yo creo que arriba, aunque quisiera tener una serie de datos o de información, pues no es posible porque no es confiable. A mí en alguna ocasión me decían, oye, ¿qué podemos hacer? Le digo, bueno, pues como dice el dicho, ¿no? A la tierra que fueres, di o haz lo que vieres también, ¿no? Porque llegan los candidatos y no conocen ni siquiera su cuadra, ¿no? Digo, no conocen su cuadra porque cuando le preguntan cuántos árboles hay sembrados en su banqueta, no saben ni cuántos árboles hay. Entonces, sí, yo creo que este proceso de información debe ser confiable, pero también debe ser analizada desde abajo. Es todo, maestro. Gracias. Muchas gracias, José. En efecto, ¿no? O sea, una de las cosas que nos compartía, que comentábamos recién, es que que decíamos es que el marketing per se no es el problema, ¿no? Porque, como bien dice usted, quizá yo puedo detectar si soy un candidato, por ejemplo, para un cabildo determinado. Si yo hago un estudio de mis electores, quizá me voy a dar cuenta que más efectivo que enviarles un mensaje a través de un medio de comunicación va a ser que, como bien nos decían ahorita, yo vaya y toque la puerta, o inclusive yo le envíe una carta personalizada. Para él eso va a tener más poder y va a ser más probable que yo lo convenza de que vote por mí. Entonces el marketing lo que puede hacer es ayudarnos a comprender desde abajo, desde la gente, cuál es la mejor estrategia, ¿sí? Pero bueno, ahí ya entramos más en el campo como de la estrategia política de una campaña y de definir cosas más específicas, ¿no? Creo que una de las cosas que estamos haciendo acá es hablar más de nuestro modelo conceptual de comunicación política electoral, porque nos guste o no nos guste, es la norma que tenemos en este momento y es con lo que se tiene que trabajar cualquier persona que sea, que tenga que utilizar el modelo de comunicación, va a tener que utilizar las normas existentes, ¿no? Porque si hay una violación a esas normas, pues se va a enfrentar a un proceso judicial y puede ser que tenga alguna sanción, en fin, o sea, lo que estamos abordando acá, o desde mi perspectiva, es más bien este modelo que tenemos, pero por supuesto reconozco que a la hora de, si ustedes son candidatos o trabajan desde en el equipo de comunicación de alguna persona que está desarrollando una campaña, pues sí van a tener que meterse más en la parte operativa o estratégica, ¿no? De ver qué quieren sus electores exactamente, y depende también del tipo de candidato. No es lo mismo que si es un candidato a una diputación o a un cabildo o a una gubernatura, pues el modo, o sea, va a estar muy difícil que el gobernador vaya a saludar personalmente a cada uno de los cientos de miles de personas que quiere convencer, ¿no? Probablemente su equipo de campaña va a tener que definir una estrategia más efectiva con base en las condiciones, pero quizás si yo soy el candidato a un cabildo en una ciudad relativamente pequeña y lo que mi gente necesita para que votar por mí es que yo vaya y los vea a su casa, tal vez voy a hacer esta chamba, ¿no? Con todas las condiciones de inseguridad que bien nos mencionaban que existen, o sea, hay gente que sigue haciendo ese tipo de campaña porque en determinados lugares es lo que funciona, ¿sí? O sea, tal vez quienes vivimos no sé, yo vivo en la Ciudad de México, por ejemplo, y me resulta, a veces en mi delegación puede ser que algún candidato lo haga en algunas calles, en algunos lugares, pero va a ser muy difícil que pase alguien de edificio en edificio a saludar a todos los vecinos porque pues ni queremos recibirlo, ni es lo que nos funciona en realidad, ¿no? Tal vez va a funcionar que me mande un mensaje por WhatsApp y a lo mejor digo, mira, me envió un mensaje el candidato fulanito, aunque yo sé que va a ser un bot, pero pues por lo menos sé que tiene mis datos y hay a quien le va a funcionar tal vez y hay a quien no. Pero bueno, eso es la parte más operativa ya en una campaña, ¿no? Acá estamos viéndolo desde el punto de vista todavía un poco más conceptual, que es el modelo que tenemos, pero al final todas estas cuestiones se relacionan, porque al final la norma que tenemos es la que tiene que servir de marco, de referencia para las acciones que van a tomar
los distintos candidatos, candidatas a desarrollar una campaña, una estrategia. Bien, tenía la mano Janet y luego Hadni. Janet, adelante, por favor. Gracias, profesor. ¿Cómo reducir la brecha? Si estamos en un modelo de comunicación propagandístico que era dirigido principalmente a personas que ahorita podemos tener 40 y más, y estamos transitando al ideológico, que como decía nuestra compañera Cecilia, es para personas más jóvenes, ahí hay una brecha. ¿Y cómo la reducimos? Y luego me queda la pregunta, ¿dónde converge o cómo podemos construir ciudadanía si, por ejemplo, los jóvenes, dice el informe País, que ellos se abstienen de ir a votar? Y si los que votan es las personas maduras, como en mi caso de 40 y más, y estas no tienen ese acceso pleno a las redes, ni las entienden, ni mucho menos, ¿cómo conformamos ahí la ciudadanía? ¿Cómo reducir la brecha? Porque es pasmoso, profesor Luis, que nos quedemos al margen, ¿no? Sin esta parte de estar al tanto o a la misma velocidad de las redes sociales. Gracias, profesor. ¿Me puede ayudar un poquito en eso? Bueno, nada más plantaste ahí como el problemón, ¿no, Janet? Porque, o sea, es un gran tema, ¿no? O sea, es un gran tema por varias razones, ¿no? Yo lo primero que me pregunto es, ¿por qué? Bueno, hay todo un estudio de las características que tienen los jóvenes actualmente, ¿no? Los llamados centennials ya, sobre por qué se interesan, por qué no se interesan, inclusive diversos estudios de perfiles sociológicos y psicológicos de esta generación nueva de jóvenes, pues evidencian que hay una especie de desencanto entre esta generación con la vida inclusive, ¿no? O sea, con la vida y con las sociedades en las que habitamos, y tienen preocupaciones que tal vez no son preocupaciones que tenemos ahora, o en su momento cuando éramos jóvenes, que ahora tenemos 40 y más, ¿no? Ahora hay una preocupación, y creo que Juan Miguel lo explicaba muy bien, ¿no? Por la cuestión ambiental, por la cuestión de la realización, por la cuestión espiritual inclusive, que son temas de cómo se vive, cómo se es en esta sociedad, respecto a la que los jóvenes ya no se sienten identificados. Por ejemplo, es muy probable que los que tenemos 40 y más, o todavía 30 y tantos, soñábamos en algún momento con tener una casa, un empleo fijo, vivir ahí todo, trabajar ahí mucho tiempo, tener una pareja que dure para toda la vida, ¿no? Y ahora los jóvenes no están viendo necesariamente la vida de este modo, ni están pensando así. O sea, hay quien quiere durar en su trabajo unos meses, o sueñan con ser mejor youtubers, influencers, o tener trabajos que sean más recreativos y lúdicos y no tan formales, o quieren estar desarrollando su creatividad y permanecer un tiempo en un trabajo, y cuando se cansan, tal vez dejarlos. Y estoy hablando tal vez de un sector de jóvenes muy privilegiado, ¿no? Porque, como bien nos decía Cecilia, no sabemos todavía muy bien o qué está pasando con los jóvenes que están en la marginación, en las comunidades rurales, que no tienen acceso a estos perfiles, ¿no? Pero para quienes estamos todavía dentro de esta caja y de este privilegio, pues hay un perfil de la juventud que no se siente inclusive incluido dentro de los procesos de participación política y ciudadana, que no saben inclusive para qué les sirve, ¿no? En su vida. ¿Para qué les sirve de verdad ir a votar o participar? Por supuesto que no podemos hacer como especificar en cada caso, ¿no? Porque también hay jóvenes que vienen de determinadas familias y estratos sociales que saben para qué les sirve el poder y por qué se van a involucrar en ellos, y porque tienen metas como muy trazadas. Pero una de las características de los centennials, si uno se pone a leer este tipo de perfiles sociales, es que son un poquito más, están más involucrados o preocupados con su realización personal, ¿no? Y los temas que les preocupan son como muy profundos de su ser, y el tema, por ejemplo, insisto, ambiental, la diversidad sexual y demás, son temas que tienen muy, muy, muy con ellos. Y entonces lo que tendríamos que hacer, ¿cómo dices tú? ¿Cómo reducimos la brecha? Bueno, yo creo que una de las formas de reducir brechas en una sociedad es incluyendo a todas las personas en la sociedad, que nadie se sienta excluido, que todo mundo se sienta representado, que todo mundo sienta que su voz está ahí y se puede escuchar. Entonces, por eso decía lo del lenguaje ayer y ponía el ejemplo
que creo que tuvo un cierto impacto acá, que es el del nosotros. O sea, si hay una minoría indígena que no se siente representada en la sociedad, si las mujeres no se sienten representadas en la sociedad, si las personas de la diversidad sexual no se sienten representadas en la sociedad, ¿cómo vamos a involucrarlos, no? ¿Cómo vamos a involucrar a alguien que no se siente visibilizado? Entonces, yo creo que una de las formas de reducir brechas es buscar mecanismos que incluyan a todas, a todos, a todes. O sea, y hablando de la comunicación política, pues entonces que este modelo, que ahorita sí, como bien decíamos, tiene la radio y la televisión, o sea, ok, incluye a las personas de cierta edad y a los adultos mayores, que esa es su principal vía y forma de consumir o de interactuar con estos procesos. Pero también entonces en estos modelos tenemos que pensar qué otros mecanismos y plataformas tenemos o podrían generarse para los más jóvenes, para también las personas que son deficientes visuales, que tienen discapacidades, o sea, las personas de la calle, es decir, realmente puede ser que a lo mejor una persona en la calle esté solo preocupada por sobrevivir, pero tenemos casos en el Tribunal Electoral donde hay personas de la calle que han tenido juicios por temas de la credencial del elector porque la necesitan. Entonces, muchas veces nos centramos solamente en un grupo de población, ¿no? Que es el que ya está de algún modo con la vida resuelta, que tiene un domicilio, que tiene estas características, pero ¿qué pasa con todos los demás grupos que también existen y que no los visibilizamos? Yo creo que la forma más básica y fundamental de que todo mundo se sienta incluido es tan obvio que es, hay que incluir a todo mundo, que nadie se quede fuera. O sea, y regreso otra vez a este ejemplo porque para mí ha sido tema de debate en diversos foros, que es el de nosotros, ¿no? Para mí esta ha sido una estrategia política de grupos que en algún momento se sentían invisibilizados para visibilizarse, y ha sido tan efectiva que aquí estamos, que aquí estoy diciendo nosotras, nosotros, nosotres, y que para mí eso significa algo, y que tal vez después cuando nos vayamos de esta clase, para algunos de ustedes va a significar algo, o sea, va a significar por lo menos esto, el reconocimiento de un determinado grupo social que si no utilizamos ese término en nuestra comunicación no se siente que forma parte de esta colectividad que somos. Entonces, yo creo que en términos de formales, ¿no? De nuestras normas, de las leyes que nos rigen la vida en sociedad, la forma de reducir brechas es incluir a todos. Y en ese incluir a todos no significa que todos, todas o todos somos iguales. Significa justamente reconocer que somos diferentes, que todos tenemos necesidades, intereses distintos. Y es a partir del reconocimiento de esa diferencia que nosotros podemos empezar a desarrollar cuáles son los medios más adecuados para llegar a unos y otros, cuáles son las estrategias e inclusive cuál es el contenido que tenemos que decir, ¿no? Entonces yo creo, Janet, que es un problema muy complejo que requiere seguir repensando las formas en que nos habitamos como sociedad, que implica reconocer, que implica justamente esto, formar ciudadanía, ¿no? Formar ciudadanía en el que tenemos que aprender no a tolerar, sino a respetar al otro en su diferencia. Mira, todavía tenemos, yo creo, muchas formas de discriminación. O sea, ¿cómo discriminamos a los grupos indígenas, por ejemplo, ¿no? Inclusive en la forma en que desarrollan sus procesos electorales. Como bien saben, existen normas y reglas que las comunidades indígenas se rigen por sus tradiciones, por su cosmovisión. Y a veces queremos imponerles nuestra forma de ver la vida y desde ahí que actúen. Y tienen una cosmovisión muy particular. O a veces en la diferencia sexual también, las personas transexuales que enfrentan una serie de problemas cuando cambian su identidad y tienen que cambiar sus documentos, inclusive, o sea, y nos cuesta mucho aceptar que existe esa diferencia. Entonces, una de las formas para reducir brechas es reconocer que somos una sociedad muy diversa, muy pluricultural. Entonces, es a partir de esa pluriculturalidad y esa diferencia que tenemos que empezar a reconocernos como distintos y desde ahí poder empezar a operar mecanismos, estrategias y discursos diferentes, ¿no? Y que esos discursos dialoguen, y como decíamos hace un ratito, ¿no? No tenerle miedo al debate, no tener miedo a reconocer que estamos en conflicto, entendiendo el conflicto como no tenemos por qué estar de acuerdo con todo,
pero sí podemos llegar a estar de acuerdo que no estamos de acuerdo, y desde ese no estar de acuerdo poder actuar para el bien común. Sí implica un trabajo muy, muy profundo de autorreflexión, de formación cívica, de formación electoral, de formación política, de formación en valores para la democracia, ¿no? De formación y reconocimiento de derechos. Y es por eso que viene desde la crítica a nuestro modelo de comunicación, porque no está, porque como les decía hace un ratito, fue construido desde los partidos y para los partidos, para que los partidos emitan sus spots, y así está funcionando, pero no fue construido para formar ciudadanía. O sea, yo entiendo que desde un punto de vista del interés de los partidos es muy conveniente para mí, pues que reciban mis spots, mis mensajes, mi ideología y demás, porque a mí me conviene como partido, o como alguien que quiere gobernar. Pero si lo que queremos es formar una ciudadanía más participativa, más crítica, más reflexiva, entonces esos modelos también tendrían que estar considerando estrategias comunicativas que, además de la educación formal, o sea, la educación académica en las escuelas, la primaria, la secundaria y demás, o espacios como este que ofrece la Escuela Judicial, también formen por las otras estrategias. Está la comunicación y los medios de comunicación, por ejemplo, pueden ser grandes, y digo todos, cuando digo medios de comunicación me refiero a todo, ¿no? O sea, a los tradicionales y a las plataformas sociodigitales. Y las estrategias de comunicación como el marketing, como la comunicación para el desarrollo, como muchas otras formas de comunicación, pueden ayudarnos a formar ciudadanía, a tener esta actitud crítica, reflexiva, a lo que decía ahorita, porque muchas veces de verdad en este país hay personas que todavía no saben bien para qué votan. O sea, es tan simple así, o sea, parece, de repente, yo sé que estamos hablando acá de cosas muy conceptuales, pero cuando de repente me cae la realidad y digo, chin, se me olvida que si uno observa los estudios a lo mejor de comunidades urbanas o rurales marginadas, no tienen claro de por qué deben de votar. O sea, y saben que van a sacar su credencial porque les sirve para hacer un trámite pero no para votar necesariamente. Entonces se nos olvida que en esas brechas, pues también están esas realidades, ¿no? Realidades muy básicas, ¿no? De repente cuando uno anda en el mundo académico, se va a esas discusiones acá, no, pero es que el modelo conceptual y la teoría de la comunicación nos dice que la producción del diálogo y la construcción del sentido, ¿no? Y digo, ching, a ver, bájale, ¿no? O sea, aterrízale un poco, bájale más, porque hay personas que no saben por qué votan y para qué es necesario votar. O sea, tenemos una complejidad muy, muy grave, Janet. Lamentablemente no es como, sí, vamos a resolverlo así. O sea, todo esto requiere de procesos de mucha reflexión que son necesarios, que sí se pueden llevar a cabo, esa es la cuestión, sí se pueden llevar a cabo. Podemos abrir foros de debate, inclusive digitales, o sea, puede ser que un día un candidato diga, ¿sabes qué? Dentro de mi campaña voy a abrir un foro digital para que todo el mundo desde su realidad critique mis propuestas, a ver si yo como candidato realmente tengo interés de resolver algo o de simplemente quiero vender un producto. O sea, sería muy honesto que alguien nos diga, a ver, lo que yo estoy proponiendo en mi plataforma, ¿funciona para ustedes? Porque esto es lo que yo veo como candidata o candidato, pero a quien quiero gobernar, que son ustedes, a quien quiero representar, ¿de verdad esto les funciona? ¿Es para ustedes? Esta es la realidad que yo estoy viendo. ¿Es la realidad para ustedes? Entonces, bueno, eso se puede llevar a cabo, pues, pero necesitamos definir normas, estrategias, o sea, que en los procesos comunicativos el centro no sea solo yo enviar mensajes, que sea formar ciudadanía, ¿sí? Que no se limite todo a los medios de comunicación y ya, o sea, la comunicación es más amplia, o sea, implica ese proceso reflexivo. Entonces, por eso estaba insistiendo tanto desde ahí. Bueno, Hadley, Janet, me gustaría darte como una receta con todas las reglas, pero pues mira, si tú estás en un lugar donde puedes tomar decisiones públicas, ¿no? Lo que tendrías que empezar a hacer es preguntarte, bueno, desde mi lugar de acción, ¿yo qué puedo hacer para disminuir esa brecha? Si estás en un consejo, si estás en un tribunal, si estás en una institución académica, yo, por ejemplo, estoy en una institución académica, entonces mi tarea es decir, a ver, lo que a mí me gustaría hacer es, desde mi lugar, provocar la reflexión y el cuestionamiento, para que veamos desde qué lugar estamos actuando y ver si yo como profesional donde estoy, qué puedo hacer. Y desde ese lugar, intentar actuar en consecuencia para disminuir brechas, ¿no? Creo que esa es una posibilidad. Eso a nivel como individual.
Otra forma es, a nivel colectivo, organizarnos, ¿no? También tenemos, para eso, de eso se trata la participación ciudadana, ¿no? De formar parte de una asociación civil, de una sociedad de ciudadanos que se preocupan a lo mejor por mi barrio, pero a lo mejor por promover un determinado valor democrático, y hacemos una asociación y decidimos participar y promover, no lo sé, los derechos de la comunidad indígena tal, ¿no? Entonces, me parece que otra forma de acción y de convertirnos en protagonistas y en actores de nuestra realidad es preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo a nivel personal, individual, desde el lugar que ocupo y también como integrante de esta colectividad, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Bien, Jadmi, adelante, por favor. Sí, gracias, buenos días. Bueno, nada más para colaborar un poquito y comentar respecto a lo que mencionaba de la formación de ciudadanía. Recuerdo que en el proceso anterior, y no sé si fue la primera vez, maestro, si usted me podrá corroborar, el INE se unió con la UNAM, y entonces empezaron a presentar los perfiles de los candidatos en la plataforma del INE, en donde decía o especificaba qué había estudiado, en dónde había trabajado, en sí un currículum de los candidatos. Yo busqué, en mi caso particular aquí de Guerrero, los perfiles de candidatos para diputados, que son los que son menos conocidos, menos distritos, ¿no? Y menos identificados. En este caso, pues no encontré a nadie, no encontré ningún perfil de los personajes políticos de mi entidad, y bueno, pareciera que de forma de respuesta a esto, se votó, se seleccionó a los candidatos, y no sé si hasta allá donde sus estados se escuchó la información de una diputada que no sabía pronunciar y no sabía más bien leer los nombres de los municipios de mi entidad, y fue tan grave ese error. Bueno, pues no sé por eso si rebasó las fronteras de nada más los medios locales de aquí de Guerrero, o llegaron hasta ustedes, y fue o es una situación lamentable el no poder conocer precisamente el perfil de por quienes podemos votar. Y aquí pues lo chusco pues que de esta persona pues se hicieron memes, que se toma siempre a gracia este tipo de errores, pero realmente nos dio mucha tristeza el ver que se había seleccionado a una persona más que por conocerla, sino por su partido. Y nada más para ahondar un poquito en lo que comentaba el compañero Juan Miguel acerca de lo que es el tipo de las papeletas y todo eso que se desperdicia. Me tocó en el proceso anterior que el INE pedía de manera preventiva a los partidos políticos que le enviaran su plan de reciclaje de todo el material de propaganda que se iba a utilizar, precisamente para prevenir que ese material se pudiera reciclar y no viniera a crear un problema de contaminación, que tiene razón el compañero, porque esto es lo que llegaba a suceder antes, pero que ahorita existe el interés porque ese tipo de problemas se puedan subsanar por medio de la prevención. Eso sería mi colaboración, maestro. Gracias. Muchas gracias, Jadmi. Mira, fíjate que acabas de decir una cosa que es bien interesante, que es eso. Tú te pusiste a investigar los perfiles de los candidatos. O sea, tomaste un rol activo respecto a conocer a quiénes ibas a votar. Imagínense ustedes que cada uno de nosotros hiciéramos esto, que dijéramos, a ver, ¿por quién voy a votar? Porque el partido no me está diciendo, y en sus spots, cuando esta persona aparece, o en su manta, o donde sea, no me está diciendo quién es esta persona, de dónde viene, cuáles son sus intereses, qué quiere lograr, cuál es su perfil, ¿no? Y esto va más allá del perfil académico. O sea, yo creo que puede haber gobernantes que tal vez no terminaron ni la primaria, pero pueden ser muy buenos gobernantes.
Y puede ser que haya gobernantes que tienen una licenciatura, una maestría, y no necesariamente van a ser buenos gobernantes. Creo que el tema es mucho más complejo que eso en términos de los perfiles. Pero sí, por ejemplo, conocer cuál es la plataforma que nos está ofreciendo, si esa plataforma es real o no es real, o si nos quedamos solamente con el spot, pues nunca vamos a conocer realmente su plataforma, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos un rol más activo, y si a lo mejor tú como ciudadana que tiene un cierto conocimiento sobre la tecnología, dice, a ver, yo busco la información del candidato y encuentro esto, pues ¿saben qué? Yo me voy a escribir un perfil y lo voy a publicar en mi Facebook, por ejemplo, y se lo comparto a quien esté en... Si te das cuenta, ahí estás tomando un rol activo y estás participando para ti misma en este proceso de comunicación, de decir, a ver, yo voy a participar al menos comunicativamente y voy a difundir información sobre los candidatos para que quien la vea, por lo menos en mi entorno inmediato, tome una mejor decisión. Entonces, esos son roles que nuestros modelos democráticos deberían de fomentar, ¿sí? Que deberían de fomentar justamente, y este ejemplo me sirve muchísimo para decir, a ver, no eres nada más alguien que está ahí para recibir información que te mandan por un medio, eres alguien que puede también analizar la información, inclusive, estructurarla de una manera determinada y compartirla. Pero para eso se requiere que el enfoque también esté justamente hacia la formación ciudadana, hacia la formación electoral, ¿sí? Que se busque generar ese tipo de ciudadanos, que estén comprometidos. Además, es cierto que hoy en día tenemos también, necesitaríamos ciertas capacidades para poder tener esa formación ciudadana y digital, porque ahora tenemos otro nuevo problema, que es el de la información falsa, ¿no? Seguramente muchos de ustedes habrán llegado, inclusive habrán difundido a través de cadenas de WhatsApp, de Facebook, no sé qué, información falsa sobre personas, sobre situaciones, sobre cosas que no necesariamente son verdad. Entonces tendríamos que saber discernir cuando una información es verdadera, cuando es falsa, contrastar fuentes. Pero eso se logra también desarrollando programas de cívicos, ¿sí? O programas de formación electoral para que ustedes sepan discernir durante una campaña electoral qué información sí es falsa, qué información no es falsa. Durante los últimos procesos electorales ha proliferado muchísima información en formato de noticias que parece que se publicó en un determinado medio, pero que no es verdad, que alguien la hizo. O sea, y eso forma parte de las estrategias de campaña actuales, ¿no? De construir información que denigre o dañe la imagen de los otros candidatos. Raúl, tú tenías la mano levantada, si no, para seguir. Hola, buenos días. Mira, yo estaba pensando que a lo mejor estamos partiendo de la primera premisa mal, porque a lo mejor nuestro sistema político no está diseñado para crear ciudadanía, ¿no? Sería la primera pregunta. ¿El sistema político está diseñado para eso? Y la segunda sería, históricamente, nuestro sistema político parte de una hegemonía. Entonces, ahorita cuando hablan de crear ciudadanía, de que la comunicación debe ser de X forma, pues no, porque nuestro sistema político está diseñado para que haya en Chiapas, ahorita nuestro amigo Robert nos puede decir, el mero lec, ¿no? Cuando estás ahí en Chiapas, ¿quién habla? Pues el mero lec. Si alguien ha estado allá, pues solamente le hacen caso al mero lec. Entonces, cuando me dices, hay que crear ciudadanía, pues, a qué partido político le interesa crear ciudadanía? A los partidos le interesa llegar al poder, ¿no? Esas serían las dos premisas con las que tendríamos que empezar por analizar y no irnos así, porque además, por ejemplo, también nuestra amiga Janet nos dice, ¿y las desigualdades? Pues sí, hay desigualdades porque las generamos. Cuando alguien llega al poder, una de las cosas que hace es a cada quien darle su lugar y mantener ese estatus. Eso sería todo. Muchas gracias, Raúl. En efecto, a ver, los partidos políticos lo que les interesa en principio es llegar al poder
Y una vez que llegan al poder, mantenerse en el poder y perpetuarse ahí. Entonces van a tomar las decisiones que deseen tomar para conseguir esos fines, ¿cierto? Pero vivimos en una sociedad que se rige por normas y por reglas. Y por normas y por reglas, los partidos políticos deberían también de formar ciudadanía. Al menos en su plano formal, declaran esa intención, ¿no? Entonces, no podemos, justamente de eso se trata. Esto es como un círculo que a veces puede ser vicioso y a veces puede ser virtuoso, ¿no? Esto que nos plantea Raúl es súper interesante, ¿no? Quizá estamos partiendo de un punto de vista como muy naif, considerando ingenuamente que los partidos por sí mismos van a buscar generar ciudadanos críticos. Cuando la verdad tenemos que reconocer esto, lo que quieren es acceder al poder y quedarse ahí por más tiempo porque representan intereses económicos, sociales, culturales, ideológicos, del tipo que ustedes gusten encontrar. Eso es verdad. Pero formalmente nos hemos declarado que estamos en un sistema político democrático y que entonces, está bien, los partidos son una vía de acceso al poder, pero inclusive no son la única vía formalmente hablando. Entonces, hay instituciones públicas, ¿cierto?, que tienen el papel y la facultad, pues, de velar por estas normas, por su cumplimiento, por sus intereses. Y lo que estamos haciendo en espacios como estos, creo yo, que un poco se generan de forma también medio espontánea con sus participaciones, es pensar esto, o sea, por lo menos cuestionar y decir, caray, entonces, si yo sé que los partidos políticos no son la forma más adecuada para generar ciudadanía, pues hay formas de, como ciudadanía, organizarnos para poder cambiar esa realidad. Y no la vamos a transformar quizá de un día a otro, ni en una clase, ni en un año, ni en 2, ni en 3. Pero hay actores también políticos desde la sociedad civil que están haciendo su trabajo para esto. Y están, por ejemplo, justamente las asociaciones civiles, que trabajan por generar ciudadanía, por generar formación, que están haciendo, digámoslo así, en términos muy burdos, un trabajo para que la democracia sea más democrática, para que este sistema democrático funcione mejor. Entonces, por suerte, en una sociedad como la nuestra, no solamente hay partidos políticos, hay otros actores sociales que también participan en los procesos políticos. Entonces, no podemos, y no se le apuesta todo a los políticos, pero ciertamente quienes llevan al poder, a quienes construyen las normas, las leyes y demás, pues son los partidos políticos, ¿no? Entonces, desde la ciudadanía lo que nos corresponde es, desde la academia, desde el periodismo, desde las asociaciones civiles, desde nuestro propio interés personal inclusive, es fomentar estos espacios de crítica y en donde, y si realmente tenemos interés en generar cambios y en buscar mecanismos, es entonces ver, caray, entonces yo dónde me asocio, ¿no? ¿A dónde voy a contribuir con lo que yo sé? ¿A dónde voy a cuestionar al ciudadano, al político, al partido político, al candidato, a la candidata? Esa es una manera. Y la otra es que reconocer que las normas que estamos teniendo, y para eso tenemos representantes, porque finalmente nuestros partidos políticos son nuestros representantes, es poder cuestionarles, ¿no? Que si lo que están legislando, ¿dónde nos está dejando, no? ¿Dónde nos está dejando como ciudadanía? O sea, también es una... Porque pensar que el partido político no trabaja por sus intereses y ya no pasa nada, nos podemos quedar con los brazos cruzados y no hacer nada, sería muy fatalista también y muy desesperanzador. Tenemos que reconocer, y por eso es importante que, como decía Jaime hace un rato, a ver, si a mí me interesa, pues yo voy a identificar los perfiles de los candidatos y ¿sabes qué? Los voy a compartir con mi entorno inmediato y les voy a pedir que los compartan con el suyo, y no lo sé. O sea, es una acción muy personal quizá, pero que puede tener otros alcances mayores. Entonces, yo creo que formas de participar y de cuestionar más allá de los partidos existen, ¿sí? Quizá no con el mismo poder, quizá no con el mismo alcance, pero formas de hacerlo hay. Y para bien o para mal, como yo decía, a veces estamos hablando muy conceptualmente, muy teóricamente de un modelo, de una concepción, y de repente, como tú nos acaba de decir, Raúl, nos cae el 20, pero la realidad es que el partido no quiere esto, sí, es verdad.
Pero también la verdad es que, y todas estas verdades conviven, es que tenemos normas y formas de hacer las cosas. Y que lo que podemos hacer con esa norma, por lo menos, con esa realidad que tenemos, es cuestionarla y pensarla y debatirla, porque entre más estemos cuestionando y pensando, entre más nosotros mismos como personas, entre más personas estemos compartiendo y construyamos este diálogo, podemos tener una mirada más crítica, más reflexiva sobre la realidad. Y aquí lo que hemos estado intentando hacer, o lo que he estado intentando hacer con ustedes por lo menos, es reconocer que esta realidad que tenemos, que es este modelo de comunicación, justamente está mucho por esto, ¿no? Porque le da solamente el poder a los partidos políticos. Y si no lo vemos, y si no lo decimos, y no lo nombramos, lo estamos minimizando. No lo estamos ni siquiera colocando en la agenda de nuestros pensamientos y nuestras preocupaciones. Y tal vez tenemos tantas preocupaciones a nivel personal y tantos temas que resolver que este es el último que nos interesa, ¿no? Pero si estamos acá, entiendo que es porque el tema nos importa de algún modo, porque queremos aprender algo, porque queremos tener nuevas herramientas, etcétera. Creo que algo nos mueve a nivel quizá profesional, no importa desde qué lugar, pero algo nos mueve. Y si algo nos mueve, pues tenemos que intentar verlo de la manera más crítica posible. Entonces, lo que yo he estado intentando decir aquí es, a ver, la realidad es que tenemos un modelo de comunicación que está muy basado en el marketing y en el spot. Entonces, este modelo ve a la comunicación de manera muy vertical, muy autoritaria, y en realidad no es tan democrático como debería ser. Entonces, pensemos en ello. Y esto tiene diversas consecuencias. Una de ellas es que le da poder a los partidos, entonces solamente sigue perpetuando los partidos y la ciudadanía no tiene espacio. Entonces necesitamos un modelo que considere también a la ciudadanía y las nuevas y diversas formas y estrategias y modelos y plataformas de comunicación que hoy tenemos, para que no sean solamente los adultos o los adultos mayores, que sean también los jóvenes los que tengan cabida aquí, y también los grupos tradicionalmente excluidos, de cualquier índole, sexual, étnica, racial, económica, no importa, ¿sí? Esa es una forma. Entonces, esto por lo menos nos permite, yo creo, reconocer qué necesitamos hacer, o al menos pensar en que necesitamos hacer algo o mejorar algo. Y cuando hacemos eso, cuando pensamos eso, nos colocamos en una realidad distinta de que si no hubiera nada que hacer o no pudiéramos hacer nada. Y eso yo creo que ya, como yo decía al principio de mi intervención ayer, eso ya de algún modo nos transforma, nos coloca una idea. Podemos decidir no hacer nada, o podemos decidir hacer algo, o podemos, como decía hace un rato, preguntarnos desde nuestro propio lugar de acción, ¿qué rol protagónico podemos tomar? O simplemente reconocer que eso existe y que no es mi problema. Y cualquier decisión que tomemos, pues supongo que va a ser correcta para nosotros, pero que sea una decisión reflexiva, analítica, que sea con la conciencia y con el conocimiento de la situación en la que estamos, ¿no? Podemos reconocer quizá que frente a los partidos políticos no tenemos mucho que hacer. O podemos reconocer que quizás sí, que en la próxima elección, por ejemplo, voy a hacer una acción tan simple como esta, construir perfiles de mis candidatos y compartirlos. O voy a decidir estar atento a lo que me está diciendo cada candidato a su plataforma, y se lo voy a cuestionar por Twitter, tal vez. ¿Sí? Y esa va a ser la forma que yo encontré, porque puedo observar que en este momento el modelo actual no le da espacio a mí en lo personal y a la ciudadanía organizada de participar en el debate público. Leti, ya son 10:54, por favor, vamos a ir cerrando. Adelante con el uso de la voz. Sí, me parece que lamentablemente hemos normalizado tanto esta visión de pues no nos interesa a los partidos políticos generar ciudadanía, y entonces nos estamos conformando con tener ese sistema democrático ficticio. Entonces creo que es al revés, tenemos que hacer todos desde nuestras trincheras, las instituciones, por supuesto, el tribunal, los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral. Nosotros como profesionistas tendríamos que ir abonando justamente la construcción de una ciudadanía. Si no, estamos naturalizando un sistema que es totalmente antidemocrático y nos estamos engañando a nosotros mismos. Hace un rato hubo la queja de que no estamos transmitiendo mensajes en los que pueda ser, el ciudadano pueda tener una visión crítica y que pueda discernir y que pueda identificar
las propuestas que tienen los diferentes candidatos y después decimos, pues eso es lo que tenemos y eso es lo que queremos y para qué nos engañamos y vamos a eso. Entonces creo que no, es un asunto de responsabilidad y de nosotros que nos estamos formando o que tenemos una trayectoria y que tenemos un ámbito de incidencia, es al revés, tenemos que abonar a la construcción de un sistema más democrático y eso no puede ser de otra manera más que con la construcción de la ciudadanía. Muchas gracias, Leti. Miren, yo para ir cerrando mi participación, o sea, esto finalmente requiere un poco de utopía y mucho de idealismo también. Y de observarnos a nosotros de quiénes somos en esta sociedad. O sea, quiero ser alguien que va a estar aquí apático, que va a dejar que los demás decidan siempre por mí, que no va a reconocer que tiene una responsabilidad más allá de, quizá yo pues sí saben que mi única responsabilidad va a ser el ejercicio del voto bien informado. Yo no puedo, o sea, yo decido limitarme a eso. Esa puede ser mi decisión personal. Y alguien puede decir, ¿saben qué? No, yo quiero involucrarme más. Voy a involucrarme en un comité de barrio, es más, puedo impulsar la construcción de una sociedad civil que forme ciudadanía, por ejemplo. Entonces, opciones hay muchísimas, pero sí creo esto, y es indispensable. Yo estoy hablando acá desde un punto de vista, desde la comunicación y en un espacio académico. Y mi interés fue esto, decir, a ver, vamos a reconocer y a pensar qué tenemos, qué le está fallando a lo que tenemos, y cómo quizá podemos ver que puede haber otras posibilidades más allá de lo que tenemos. Yo creo que nuestro modelo sí, es evidente, y está construido desde una visión muy vertical, muy autoritaria, muy de transmisión y muy mocha en muchos aspectos, incompleta. Le faltan dimensiones. Entonces, reconociendo esta realidad, esto, si quieren, parte desde un nivel teórico. Es, ok, desde ese nivel teórico yo miro esta realidad y reconozco que esa realidad puede ser modificada y que sobre todo puede ser mejorada. ¿Y puede ser mejorada para qué? Yo creo que para formar ciudadanía y justamente para ser más democráticos. Y sabiendo esto, yo ya puedo decidir entonces. Por lo menos puedo decidir una cosa simple, cuestionarme a mí mismo, ¿no? Mis valores cívicos y democráticos, mi rol en esta vida y en esta democracia, o sea, yo qué puedo hacer desde mi lugar profesional, personal, y qué lugar ocupo en mi colectividad, y ver qué a mí realmente me preocupa. Y desde ahí puedo empezar a decidir hacer algo o no decidir. Y ambas son decisiones y ambas son respetables, ¿cierto? Pero lo importante acá es decidir con conocimiento. Entonces, el punto es que ahora, por lo menos, lo que he intentado hacer es dejar esta cuestión en ustedes de reconocer que necesitamos, para tomar decisiones más adecuadas, que sean lo que nosotros queremos, necesitamos conocimiento. Y a veces necesitamos inclusive conocer lo que nosotros mismos conocemos y cuestionarnos, a ver, ¿qué tanto yo sé del sistema político electoral? ¿Qué tanto no lo sé? ¿Qué tanto sé de los partidos? ¿Qué tanto sé de política? ¿Qué tanto sé de formación ciudadana? Yo mismo, ¿qué tan formado estoy o no en educación cívica o en educación electoral? ¿Y qué puedo hacer o no puedo hacer? Entonces, conociendo, es como nosotros podemos tomar mejores acciones y decisiones desde cualquier lugar en el que estemos. Así que, pues desde ese lugar, yo les agradezco muchísimo su atención y su participación estos días. Espero que mi intervención y mi diálogo con ustedes haya servido por lo menos para que se cuestionen qué quieren, desde qué lugar quieren vivir ustedes su participación política o democrática, si deciden hacerlo o no hacerlo. Yo creo que todo es respetable, o sea, reconocer la diferencia de nuestras decisiones de manera consciente es como ya es un gran logro en el sistema en el que estamos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Si hay alguien que tenga algo que agregar, por favor, ahora es cuando. Si no, agradezco muchísimo su participación, su asistencia y su presencia, y ha sido un honor para mí estar aquí con ustedes. Les invito a que sigan las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook,
estamos hasta en Spotify, en LinkedIn, en YouTube. Nos pueden encontrar como TPJF-eje en Instagram, en Twitter, en Facebook, y si van a usar las distintas redes sociales, pues ahí solemos compartir pues contenidos e información justamente que nos ayuden a educar para la democracia, y espero pues haber participado de manera chiquitita con algo, con alguna idea, con algún pensamiento con ustedes el día de hoy. También si tienen alguna crítica o algún comentario, pues mi correo es jaime.gonzalez@te.gov.mx. Con todo gusto podemos seguir dialogando lo que gusten. Ha sido un honor y un gusto para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias, tengan lindo día y que sigan aprovechando este diplomado, y sobre todo cuestionen mucho, ¿no? Cuestionen, porque yo aquí vine a compartir, pero no tengo la verdad absoluta. Me paro desde un lugar donde yo he estudiado, donde he hecho investigación, donde conozco ciertas cosas y reconozco que con sus intervenciones y sus puntos de vista también estoy aprendiendo y también le llevo cosas para indagar y tal vez para reforzar algunas ideas que yo traigo o para cuestionar otras, ¿no? Porque el conocimiento se trata de eso, de una cuestión, de un cuestionamiento permanente en todos los ámbitos. Bueno, pues sin más, yo creo que tengo que dar otra clase a las 11. Muchísimas gracias y hasta a la orden, ahí tienen mi correo. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, maestro. Gracias, profesor. Muchas gracias. ¿Cómo aparece en Twitter, maestro? En Twitter. Fíjese que no suelo usar mucho Twitter yo, pero estoy como Luis González. Pero Gracias, mejor yo les recomiendo que sigan el Twitter de la Escuela Judicial. Ahí van a encontrar muchísima más información muy interesante. Cuídense, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.